tierras de la antigua alquería de Ombret, que le fueron gloriosamente conquistadas a los musulmanes por parte del rey don Fernando, son ahora propiedad de la Iglesia de Sevilla, la cual tengo el honor de dirigir, y mando esta misiva con el fin de atraer a humildes y buenos cristianos hacia dichas tierras, donde les esperará un futuro mejor bajo la protección de Dios nuestro Señor, pues se asegura la obtención de numerosos beneficios y privilegios a aquellos que respondan de buena fe a esta misiva. Firmado don Fernando, arzobispo de Sevilla. Yo, el arzobispo Fernando Gutiérrez Tello, hago saber que gracias a la merced y a la bondad de nuestro señor don Alfonso, rey por la gracia de Dios de Castilla, de Toledo, de León, de Murcia, de Jaén, de Córdoba y de Sevilla, las tierras de la antigua alquería de Ombret, que le fueron gloriosamente conquistadas a los musulmanes por parte del rey don Fernando, son ahora propiedad de la Iglesia de Sevilla, la cual tengo el honor de dirigir, y mando esta misiva con el fin de atraer a humildes y buenos cristianos hacia dichas tierras, donde les esperará un futuro mejor bajo la protección de Dios nuestro Señor, pues se asegura la obtención de numerosos beneficios y privilegios a aquellos que respondan de buena fe a esta misiva. Firmado don Fernando, arzobispo de Sevilla. Serán 12 familias las que finalmente respondan a la llamada del arzobispo don Fernando. Con respecto a esta familia hay que decir que la autoridad residía en el hombre. Cada uno de ellos actuaba en nombre de toda la familia, a quien representaba, pues la mujer en esta época estaba relegada a un segundo papel. Por tanto, son ellos quienes firmarían con el arzobispo la Carta a Puebla, los varones. Es curioso que sepamos sus nombres, puesto que no es común que aparezcan los nombres de los repobladores. Sin embargo, sí aparecen en las Cartas Pueblas emitidas por la Iglesia de Sevilla. Al decir Iglesia de Sevilla nos podemos referir al arzobispo en persona o al cabildo catedralicio en general. Y ese es el caso de las Cartas Pueblas de Albaida, de la aldea de Chillas, que pasaría posteriormente a Villamanrique de la Condesa, y también de Umbrete. No obstante, se saben sus nombres, pero se desconoce su procedencia. Antes dije que venían del norte, pero del norte, de Castilla, de León, de las provincias vascas, vinieron a repoblar Andalucía en general, por lo que no es extraño que en muchos casos sean repobladores que primeros se asentaron en otras villas cercanas y que ante la necesidad de repoblar nuevas tierras volvieran a migrar. De hecho, sabemos de zonas del Aljarafe que fueron ocupadas por pobladores del territorio del propio Aljarafe, por lo que es muy probable que los primeros vecinos de Umbrete procedieran de villas cercanas como Sanlúcar la Mayor y Villanueva del Ariscal. Mira ahí. Ahora se van a comer bocadillo.
paso de tierra. Mamá, abuelo dice la vea que hace. Me están llamando a la madre. ¿Dónde está? Que tengo fe, que propio vi con las manos así. Abuela, dice la vea, dice la vea, dice la mamá, tengo fe, tengo fe. Que tengo fe. Que tengo fe. Están desesperados ya. ¿Qué? Ya tienen fe y quieren acostarse. Que les pongan los pañales. Aquí no se cagan. A continuación, el notario del arzobispo va a realizar la lectura de la Carta Puebla. Sepan cuanto en esta carta vienen, cómo nos, don Fernando, por la gracia de Dios, arzobispo de la Santa Iglesia de la muy noble ciudad de Sevilla, otorgamos que hacemos pleito y postura con vos, Joan García, y con vos, Fernán Pérez, y con vos, Joan Fernández, y con vos, Andrés Pérez, y Domingo Jiménez, y Mateo Gil, y Bartolomé vuestro hijo, y con vos, Domingo Yáñez, y Domingo Romero, y Alvar Pérez, y con vos, Álvaro y Martín Pérez Escribano, y con todos los otros pobladores que vendrán a poblar Umbrete. Nuestra aldea que es en el Aljarafe de Sevilla, que os damos solares de nuevo en esta aldea para hacer casas, para vuestra morada, y que os demos tierras que son hoy en día jaras en este término de Umbrete, en esta manera que vos que pobléis de viñas e higuerales de nuevo, cuanto más pudierais labrar y poner, y otros sí que os demos madera para hacer estas casas, las cuales aldeas viejas son en este Umbrete, y que os damos lagares, adobados de fuste de hierro y de piedras en esta aldea para pisar la uva, que hubierais en estas viñas, que pusierais en este término, y que vos, que nos deis por derecho del mosto que hicierais en estos lagares, según que lo dan en las otras vecindades de alrededor y en todo el tiempo cada año, que vos los pobladores tuvierais vino de estas viñas, que vos nos podáis meter vino fuera para vender, y que podéis vender en estas casas todo tiempo cada año pan y vino, y otros sí, vos los labradores y los otros que vendrán de aquí adelante, que no seáis temerosos de coger en vuestras casas, e hicierais cogederas ni barrenderas, y todas las viñas, y casas, e higuerales, y encinares que pongáis y hagáis y labréis de nuevo en este término, que lo tengáis con sus entradas y salidas con usos, y con todas sus pertenencias, cuantas han y haber deben de hecho y de derecho para vos y para vuestros hijos, y para cuanto de vos viniereis por juro de heredad, para siempre, en tal manera que nos deis, de toda cuanta uva tuvierais en las viñas, que pusierais la novena parte dentro en los lagares donde echarais la uva, y otro sí, que nos deis de los hijos, en el almíjar la novena parte libre de toda costa, en aquel lugar, y si hasta 6 años no fuere todo poblado, cuanto cada uno tomare en su parte para poblar, que después que lo podamos tomar y dar a otros cuales por bien tuviéramos, y lo que hubierais hecho, que lo perdáis, y otros sí, en la corta que hicierais. No cortéis aceitún, ni higuera, ni encina, porque no perdemos nuestro derecho, y si acaeciere que alguno de vos, los labradores, o los que vendrán de aquí adelante a volar en el dicho lugar, quisierais vender casas o viñas, o lo que hubierais en este término, que lo podéis vender libremente, a quien vos quisierais, en tal manera que los que de vos compraren, que nos den todo nuestro derecho y hagan vecindad, así como vos la habéis de hacer, y si nos quisiéramos comprar aquello que vos vender quisierais, que lo tengamos dando tanto por ello como otros dieran, porque lo tengamos. Y si no os lo compramos, que no lo podáis vender a caballero ni hombre poderoso, sino a vecino llano, que haga vecindad llana, así como uno de los otros vecinos que allí fueron. Y el dicho arzobispo, otorgamos de haber y guardar todas las cosas que dichas son y de las de haber por firmes para siempre jamás, por nos y por nuestros sucesores,
y obligamos todos nuestros bienes y otros sí, nos los sobredichos pobladores. Otorgamos todo cuanto en esta carta dice de lo de cumplir y obligámonos a las posturas y a las pagas y a las conveniencias en esta carta, según dicho es, y para cumplir obligamos a nos y a todos nuestros bienes, muebles y raíces, cuantos hoy tenemos y tendremos de aquí adelante, nos o quien lo nuestro heredare. Y porque todo esto sea firme y no venga en duda, nos, el dicho arzobispo, y otros sí, nos, los dichos pobladores, otorgamos esta carta ante Gonzalo Ruiz, escribano del consistorio, fecha a 5 días de noviembre y era de 1351 años. Andrés Pérez. Yo, Gonzalo Ruiz, escribano, sobredicho, la hice escribir y soy testigo. Tras la firma de la Carta Puebla, llegaría el momento más duro de todos. No fue fácil la repoblación, que se vio torpedeada por las sucesivas crisis en todos los ámbitos que atravesó la corona de Castilla en el siglo XIV. Existieron crisis políticas por el control del poder, como las ya mencionadas, pero también crisis económicas debido a los años de malas cosechas que provocaban carestía de alimentos y por consiguiente hambruna en la población. Se propagaron numerosas epidemias, siendo la más mortífera de ellas la peste negra o bubónica de 1350. Sin embargo, con todas estas penurias como telón de fondo, la repoblación de Umbrete avanzó de una forma lenta. Los hombres trabajaban arduamente con la ayuda esencial de los animales, entre ellos
destacaban los mulos como animales de tiro. También estaban los bueyes, que eran muy útiles arando. Para esta empresa, para la del buey, se usaba el yugo cornal, que consistía en que el buey se ataba al arado con unas cintas de cuero a través de los cuernos. Los bueyes tenían una ventaja con respecto al caballo, y es que se contentaban con pocos forrazos y resultaba más fácil mantenerlos sanos. En cambio, los caballos necesitaban de mayor alimento, por lo que eran más costosos. Pero también había caballos que tiraban de carros que limpiaban las zonas. De hecho, se extiende poco a poco el uso de caballos y mulos como animales de tiro, porque estos se desplazan más rápido. Los caballos y los mulos se desplazaban más rápido y eso provocaba que la tierra se trabajara y se cultivara, por consiguiente, más rápido. También se vio favorecido el uso del caballo por la aparición de técnicas que facilitaban su trabajo. Si en el buey tenemos el yugo cornal, en el caballo tenemos la collera rígida que aparece por esta época y que le daba mayor tracción al animal. Además también aparece por esta fecha la herradura. No obstante, seguirá predominando durante largo tiempo el buey como animal para el arado. Todos estos animales acompañaban a los hombres en la dura tarea de trabajar la tierra. Hombres que trabajaban las tierras reunidos en cuadrillas con soletas para quitar los numerosos hierbajos que habían ocupado la tierra abandonada. ¿Cómo era la vida de estos hombres que trabajaban laboriosamente? Trabajaban de sol a sol, o como también se dice, a destajo. Solo comían 2 veces al día. Era común no tomar nada hasta el almuerzo, en torno a media mañana, y después hasta la caída de la tarde. El canto del gallo era la señal que indicaba la hora de ponerse a trabajar. Pero en la Edad Media, etapa en la que estamos representando, el tiempo diario se rigió por las horas canónicas, así llamadas por San Benito. Las horas canónicas ocupaban tanto el día como la noche.
tanto, estos hombres trabajadores en penurias, que comían 2 veces al día, se regían por las horas canónicas. Las horas canónicas eran las siguientes: maitines en hora nocturna, laudes al amanecer, la prima, que como su hora indica, su nombre indica, es la primera hora a la salida del sol, la tercia, la tercera hora tras la salida del sol, la sexta, las 12 del mediodía, la nona, las 3 de la tarde, las vísperas, situado a la puesta del sol aproximadamente, y las completas, que eran antes del descanso nocturno. Las campanas de la iglesia o del convento eran las que señalaban, tanto a los frailes, monjes o vecinos, la hora canónica. Otra cuestión con respecto al tiempo. Si han estado atentos, queridos paisanos, a la lectura de la Carta Puebla, habrán comprobado que reza a fecha de 1351, cuando actualmente, en el 2013, nos encontramos celebrando su 7º centenario. Las cuentas no cuadran, ¿no? Esto tiene una sencilla explicación. En aquellos momentos, la fecha se regía por la era hispánica, situada en el 38 a.C. No se sabe muy ciertamente por qué motivo. Algunos piensan que ese año se produjo la pacificación de Hispania, que comprendería las actuales España y Portugal, por parte del emperador romano Augusto. Sea el motivo que sea, el año seguía comenzando el 1 de enero y la era hispánica, que repito, comenzaba el 38 a.C., no será reemplazada por la actual en la corona de Castilla hasta 1383. Por lo tanto, a 1351, la fecha en la que reza la Carta Puebla, debemos de restarle 38 años y obtenemos la fecha real. Hace 700 años, 1313. En Aragón se cambió la era hispánica un poco más. La Carta Puebla está rodeada de aspectos muy significativos. Ya hemos mencionado el hecho de que aparezcan los nombres de los repobladores cuando es algo muy claro. Pero también es muy importante la persona que otorga la Carta Puebla, es decir, el arzobispo don Fernando Gutiérrez Tello, ya que sobre su vida existen numerosos datos. Los textos hablan de él como un obispo de su época, muy ágil y dinámico, miembro de una familia muy cercana a la realeza. Hay que aclarar que en esta época el sector del clero estaba compuesto tanto por ricos como por pobres, pero la cúspide, esto es, cardenales, obispos y arzobispos, siempre estaba formada por miembros de la aristocracia. Fue pues un arzobispo muy guerrero, estando presente en el cerco de Algeciras, en la frontera con los moros, y formando parte del séquito que logró tomar Gibraltar, un hecho muy importante en la reconquista cristiana. Fue el apoyo incondicional que prestó al rey de Castilla, tanto en el aspecto guerrero como en el aspecto interno, es decir, los mencionados enfrentamientos en la corte real, lo que provocó que fuese nombrado arzobispo de Sevilla y se le otorgaran privilegios de franquezas y mercedes para repoblar villas como Cantillana y también Umbrete. Continuando con otros aspectos de la Carta Puebla, de la que se conmemora su 7º centenario, hemos observado que básicamente estas tierras estaban destinadas para plantar viñas e higuerales.
También se les prometía madera para hacer sus casas y se les daba licencia a los repobladores para coger ladrillo y ripio de las aldeas viejas abandonadas por los musulmanes en su vida. No obstante, en esta zona, en el Aljarafe, abundaban más las casas de piedra y ladrillo, como en la época romana, mientras que las de madera y de barro eran más típicas del mundo atlántico. Las casas eran normalmente de una sola habitación y en muchas ocasiones convivían animales y personas en ellas, por lo que solían tener dos puertas, una para el ganado y otra para las personas. Esto se lleva a cabo porque la mejor forma de controlar al ganado es teniéndolo cerca y por tanto dentro de la casa, ante el temor a que se robase el ganado. Por tanto, esto lleva a que la casa, en ocasiones, se adapta a las necesidades de las distintas especies que junto con el hombre la habitan. Estas casas tienen pues una sola nave, con una abertura en el techo, justo en el centro, y en uno de los extremos un espacio acotado en el que duermen los dueños de la casa. Alrededor del fuego, situado en el centro, obviamente para evitar el contacto con las paredes, alrededor del fuego se colocan bancos para sentarse o para dormir y también para guardar cosas. En los techos se colgaba la carne y eran muy pocas las casas que contaban con letrinas. Era algo más para los privilegiados, así que los campesinos tenían que realizar sus necesidades en el campo. Había perros que tenían la función de guardianes del rebaño y de la casa también. Más escasos eran los gatos, porque estaban más asociados a las clases privilegiadas. De hecho, hoy en día el gato se sigue viendo como un animal más elegante que el perro. Sí había en las casas aves. Las aves de corral eran muy necesitadas, ya que algunos impuestos se pagaban al señor, en este caso el arzobispo, en huevos. Al ser el alimento básico el cereal, se exigía tener un horno para el pan, lo que permitía su uso a todas las familias que vivían en el terreno. Simplemente se cavaba una zanja y después un pequeño hueco abovedado con una salida para el humo. Sobre una parrilla se colocaba el pan sobre el fuego. Era común encontrar estos hornos en todas las villas. También en algunos casos se encontraban hornos de carne, pero estos eran más inusuales porque la carne era un alimento al que no todo el mundo podía acceder. Ese elevado consumo de cereales hace que se busquen formas de almacenarlos. Para ello se utilizan los silos, que son depósitos excavados en las rocas por debajo del nivel del suelo. El pan se conservaba también porque en ocasiones el impuesto a pagar al señor era el cereal. Además de la agricultura, existían otros trabajos, lo cual explica la existencia de talleres donde se llevan a cabo prácticas como el hilado de la lana. Son usados durante los periodos en los que el campo no requería trabajo y que sería pues una actividad complementaria para la economía campesina. Pero en el paisaje campestre había también otros elementos, como la noria,
la clásica máquina elevadora de agua que iba a parar a la alberca. Y también estaban los molinos hidráulicos, pero estos eran más raros de ver al ser su uso muy restringido a una clase campesina privilegiada. Muy importante también en la Carta Puebla es la mención del fruto del mosto, y es que la vid era un cultivo muy preciado por la Iglesia, que necesitaba del vino no solo por mera consumición, sino porque también el vino era después consagrado en la Sagrada Eucaristía, por lo cual la Iglesia era una gran demandadora de vino. Había por supuesto lagares, almacenándose el mosto en grandes tinajas donde conservaban su sabor. Por tanto, la Carta Puebla nos muestra la relación de Umbrete, tanto con la Iglesia como con el mosto desde sus orígenes. Esta Carta Puebla sería posteriormente ratificada por el arzobispo Don Juan. Fue en el año 1346 de nuestra era y confirmó la concesión hecha por su predecesor, al mismo tiempo que concedió a los labradores todos los aceitunos que existieran en dichas viñas, ya que la Carta Puebla no hacía referencia a los olivares. Por tanto,